Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal MCL Consultores. El video continúa vinculado a la serie que lanzamos sobre el COVID-19, la pandemia, la cuarentena y los impactos en las pymes. Y hoy queremos hacer foco en un punto que consideramos vital, que tiene que ver con el cambio de mindset, con el cambio de mentalidad que consideramos deben tener los empresarios pymes para poder afrontar los cambios y los impactos que van a traer estas decisiones sanitarias en la gestión de las pymes. Como siempre nos gusta comenzar, los hechos son, la pandemia ha sido mundial, no ha sido local, es decir, es una pandemia mundial, aunque afecta a más de un país. En el país de Argentina, el presidente decidió un aislamiento preventivo de la población, lo que ha generado una abrupta, fuerte caída del nivel de actividad, llevando a sectores o a empresas a facturar cero, a una facturación nula, como consecuencia de la decisión de las medidas que se han ido tomando. Entonces la pregunta que nos surge acá es entender si es solo el virus que me está impactando o si hay algo más. Entonces, muchas compañías están siendo impactadas, o pymes están siendo impactadas, y muchas veces impactan el virus, pero siempre hay algo más. Y la hipótesis de trabajo nuestra es que el virus, la pandemia, vino a acelerar cambios que ya se venían ocurriendo, quizás de manera transparente para muchas empresas, pero en un entorno de que ya se venía hablando del entorno VUCA, que es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, de alguna manera, el virus vino a acelerar los cambios que ya estaban ocurriendo. Es decir, no solo el virus es el responsable del cambio, sino que también el entorno ya venía cambiando. Y esto, entonces, nos pareció bueno traer esta imagen, muestra, que grafica muy bien la situación de muchas pymes. Es verdad que el agua cayó, se bajó de repente, que la marea bajó de golpe como consecuencia del COVID y de la pandemia, pero también es cierto que muchas pymes venían sin prestar atención a los cambios en el entorno, y de alguna manera venían navegando cerca de la costa, lo que hizo que el encalle sea más profundo y mayor. Algunas pymes estaban trabajando ya de manera digital, estaban con los canales comerciales abiertos en la red, con sus sistemas en la nube, preparados para el teletrabajo y han podido tener algún tipo de navegación. Quizá no la óptima, pero no encallar como está este barco. Entonces, cuando uno mira el futuro, y a nosotros nos gusta trabajar con una herramienta muy pragmática que presenta Peter Drucker en su libro La gerencia de empresas. Dice que no debemos imaginarnos el futuro. Drucker dice que no hace falta imaginar o pensarlo o adivinarlo. En cambio, debemos prestar atención a qué cosas suceden en el presente, dice Drucker, que tendrán impacto en el futuro. Entonces se pone a pensar la relación causa-consecuencia, que empiezan a tener vida en el presente, pero que van a tener un impacto seguro en el futuro cercano y en el futuro de mediano y largo plazo. Entonces aquí aparece la idea de los virus. Cuando uno empieza a entender qué otras cosas están ocurriendo en la economía argentina, uno empieza a ver que los plazos de pago se empezaron a retrasar, con lo cual esto va a tener un impacto en distintos lugares, por ejemplo, la morosidad. Empieza a haber morosidad, esto empieza a tener impacto en otros lugares. Empieza a haber cheques rechazados, que no se pueden cubrir porque yo emití un cheque pero no me pagaron, entonces no puede cubrir el banco, y ese cheque impactó, es el efecto dominó que se genera sobre la economía. Y muy probablemente la figura del concurso preventivo, como consecuencia de estos plazos de pago, morosidad y cheques rechazados, termine generando una oleada fuerte de concursos o una cantidad mayor a la habitual de concursos preventivos. Otra trilogía que tenemos por acá es el gasto público, está expandido por un tema de cobertura sanitaria, de asistencia sanitaria, y también por un tema de asistencia social. Hay mucha gente que necesita vivir del Estado y que el Estado está aumentando el gasto público para eso. Pero a su vez se combina con una caída de la recaudación, ¿sí? Y esto genera una necesidad de emitir para cubrir este mayor gasto que no tiene su recaudación. Esto entendemos que es una trilogía muy compleja y que muy probablemente tenga impactos en el nivel de precios y quizás tenga algún impacto también sobre el tema impositivo. Otras dos variables terminan de impactar por este lado, que tienen que ver con el precio del petróleo o de los combustibles, que están en niveles mínimos casi históricos, ¿sí? O al menos en las últimas décadas. Esto tiene un impacto directo en la industria hidrocarburífera, pero también tiene un impacto sobre el país, porque son divisas que no ingresan al país, es decir, no sale el petróleo y el gas y no entran las divisas, con lo cual empieza a generar una presión sobre el tipo de cambio.
Algo similar ocurre con los commodities, que están también a la baja, en precios muy bajos comparados con los últimos años. Tiene que ver con la caída del petróleo por un lado y con el menor consumo de alimentos a nivel global que tira el precio hacia abajo. Es decir, ante el mismo nivel de producción y una menor demanda, hay un exceso de oferta que se corrige con precio. La deuda externa y el dólar son dos variables a prestarle mucha atención. La deuda externa porque nos cierra una fuente de financiamiento importante, que es el endeudamiento. Y el dólar, que como consecuencia de todas estas cosas, probablemente tenga una tendencia alcista. Uno empieza a ver el lado externo para cerrar el análisis. Vamos a ver que en el Mercosur también hay ruidos y muchas industrias directa o indirectamente en el país dependen del Mercosur, sobre todo de Brasil. Hay que prestar atención a esa dimensión. Y también China. China es un gran consumidor a nivel mundial, sobre todo de alimentos, y en el caso nuestro de soja para el consumo de sus cerdos. Una caída fuerte en el consumo de China impacta en el mundo de manera general y en nuestro país de manera particular. Es decir, que todos estos impactos, como decía Drucker, son cosas que suceden en el presente, pero que seguramente tengan un impacto directo en el futuro. Ante esto, cuando imaginamos el futuro, claramente lo vamos a imaginar volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y me animaría a decir, con poco riesgo a equivocarme, que cada vez será más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Ante esto, creemos que es momento de cambiar la cabeza, porque el COVID presenta esta oportunidad, la oportunidad de acelerar el cambio y acelerar nuestro cambio de mente. Creo que tenemos que comenzar a pensar nuestro negocio de manera distinta, y para esto trajimos el modelo de aprendizaje que trae en el coaching ontológico. Muestra cuando un resultado se distancia de la meta, que genera lo que se llama brecha, y que en nuestro entender el COVID y la pandemia mundial ha generado brechas en muchos sectores, o en lugares donde ya había brechas, las ha profundizado o agrandado un poco más. Entonces, el modelo lo que presenta que en realidad el resultado que no está alcanzando la meta, que es insatisfactorio, es consecuencia de nuestras acciones, de nuestro hacer dentro de la empresa. Es decir, lo que hace la empresa, la forma de accionar, tiene un resultado que hoy no está siendo suficiente para alcanzar la meta. Y nuestro hacer tiene que ver con la manera que observamos el negocio, que observamos el contexto, que observamos el mundo en general. Es decir, de la manera que observamos, definimos las cosas que hacemos, y las cosas que hacemos definen nuestros resultados. Es un enfoque sistémico y encadenado que nos está permitiendo alcanzar la meta y tener brechas que posiblemente nos generen pérdidas económicas y descanses financieros. ¿Cuáles son los aprendizajes necesarios? Bueno, comenzar de atrás, comenzar a encontrar nuevas maneras de observar el contexto, el mercado, los clientes, nuestros negocios, a comenzar a encontrar nuevas formas de hacer que nos permitan, entre todas, generar resultados distintos. Es decir, generar una especie de Scrum que empuje este resultado y lo comience a acercar a la meta, buscando cerrar brechas que nos permitan poner la compañía nuevamente, o la empresa nuevamente en competencia, y nuevamente en un régimen de generación de resultados. Entonces acá nos parece útil tener la frase de Leopoldo Marachai, que dice que de todo laberinto se sale por arriba, y yo creo que es el cambio de mindset que necesitamos. Es decir, dejar de girar dentro del laberinto sin encontrar salida y comenzar a pensar salidas que estén fuera de la caja, comenzar a pensar salidas por arriba para permitir salidas sencillas, ágiles y con impacto. Y aquí me pareció bueno graficar a mí, personalmente, decir que la salida probablemente para muchos será no lineal. Entonces, quizás la salida para muchas empresas sea haciendo cosas distintas a las que hoy están haciendo. Esta es la idea de la no linealidad. Es decir, no seguir el camino lineal que veníamos trayendo y comenzar a pensar de manera distinta. Esta creo que es una imagen que grafica la idea de las miradas. Tenemos que volver a cambiar la manera de observar, cambiar las miradas. La pandemia, la cuarentena y el espacio VUCA o el contexto VUCA en general nos van a volver miopes. Cada vez con mayor frecuencia, lo que vemos hoy, mañana ya no lo podemos ver con claridad. Es decir, la mirada que nuestro negocio necesita hoy, seguramente mañana no sea suficiente para alcanzar los resultados, con lo cual me va a obligar a permanentemente desafiar mi mirada, soltarme de algunos hechos y comenzar a mirar las cosas de manera directas o distintas para dar respuesta a este entorno VUCA. Justamente, aquí traje este gráfico que me parece muy útil, que es un gráfico hecho por la consultora global Gartner, que explica cómo
es la forma de reaccionar frente a la pandemia. Y aquí como vemos tres miradas distintas. Una mirada de corto plazo, que es responder a la pandemia, generar los cambios que el negocio necesita para mantenerlo en marcha. Es un desafío muy fuerte que tenemos por delante, pero que sin duda es una batalla que tenemos que dar en el corto plazo. En el segundo plazo, recuperar nuestro negocio y comenzar a pensar qué cambios tengo que hacer de corto plazo en la estructura o en mi forma de hacer negocios para que el negocio sea sustentable nuevamente. Pero a su vez hay una tercera mirada en la cual tengo que renovar mi negocio, tengo que pensar de qué manera voy a servir a mis clientes, qué cambios puedo hacer, cómo puedo mejorar mi propuesta de valor, porque seguramente el contexto cambia, la tecnología cambia, mis clientes cambian, las preferencias cambian. Vamos a enfrentar una economía nueva que va a necesitar comenzar a pensar nuestro negocio de nuevo. Por eso me parece muy acertado este gráfico y muy acertada la sugerencia de Gartner de renovar el negocio, de comenzar a pensarlo de una manera distinta. Entonces, para esto, para pensar algo de una manera distinta, es clave soltar, dejar ir la idea de que todo va a volver a ser como antes. Yo creo que ojalá suceda, pero creo que debemos prepararnos para que no suceda. ¿Sí? Porque para mí, todo va a volver a ser como antes. Es una expresión o un prejuicio que nos cierra posibilidades. ¿Por qué nos cierra posibilidades? Porque me vuelve pasivo. Si yo asumo que todo va a volver a ser como antes, voy a estar en un modo pasivo, esperando que todo vuelva. Cuando todo vuelva, mi negocio va a volver a flotar, va a volver a salir. Y la pregunta que yo le haría a quien piensa de esta manera es, ¿qué pasaría si no ocurre esto? ¿Qué pasaría si no vuelve a ser como antes? Ojalá lo sea y no haga falta este ejercicio. Pero creo que hoy, en el momento que estamos, debemos comenzar a prepararnos y a pensar de manera distinta qué cosas puedo hacer en mi negocio, qué nuevas observaciones puedo hacer, qué cambios de mirada le puedo dar para generar oportunidades que me permitan adaptarme a una economía que muy probablemente sea distinta. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein que dice que en la crisis nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Bueno, aquí trajimos un ejemplo que es el barbijo, ¿sí? Donde vemos que casi todo tiene su barbijo, es una frase que usamos en MSL Consultores, donde decimos, mira, así como el barbijo tuvo la industria textil una salida a la posibilidad de no vender prendas y comenzar a generar barbijos y generar algo de caja para que el negocio se sustente, no creo que ninguna empresa de textil se haga rica vendiendo barbijos, pero sí claramente va a poder superar la primera etapa de la pandemia con una prenda que estaba fuera de los planes. El primero que se adaptó tuvo una ventaja competitiva. Quien no se adapte va a tener un riesgo. Y aquí trajimos un modelo de una empresa rosarina a la que no conozco, y esto no es una publicidad, sino que solamente vi la publicidad y la traje como ejemplo, que es la empresa Usman, es una empresa que, por lo que investigué en las redes, genera cocinas de alta gama, y ante la pandemia y la caída de la venta de sus productos principales, generó un arco desinfectante. Tiene un sector óptico que al pasar lanza un spray de un líquido desinfectante y que busca de esta manera alinear su producción o sus capacidades o sus ventajas competitivas o sus fortalezas a la necesidad de corto plazo del mercado. El mercado está pensando más en cómo desinfectarse que en cambiar la cocina. Entonces veo esta empresa con este cambio que interpreto y que es una interpretación no superficial, hace un cambio rápido y se adapta al mercado. Muy probablemente cuando el volumen de actividad vuelva a estándares normales, ¿sí? O cuasi normales, posiblemente la compañía vuelva a generar cocinas, pero en el corto plazo venderá arcos. Y si la pandemia continúa o la necesidad de los clientes de desinfectarse continúa, quizás el arco se sume a la paleta de productos y sea un producto más dentro de la estrategia de la empresa. Me pareció un buen ejemplo, repito, no conozco a la compañía, pero me pareció un buen ejemplo para compartir. Para cerrar la charla, me pareció muy útil traer este chiste en el que dice vengo patentando y me tuve que reinventar, porque creo que es lo que todos debemos hacer. Todos debemos comenzar a pensar de qué manera podemos reinventarnos, de qué manera nos va a impactar los cambios en el contexto y qué debemos hacer cada uno de nosotros para adaptarse a esa nueva necesidad que está viniendo. El chiste me pareció muy bueno y siempre el humor presenta de una manera muy sólida y clara conceptos que a veces nos cuesta explicar. Creo que el gráfico es más que
más que interesante. Para cerrar, agradecerles nuevamente, invitarlos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes y en nuestra página web MCL Consultores. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.